por eso estamos ya en contacto con Francisco Moreno, él es fundador de Plus Finland. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Hola Dante, muy bien, muchas gracias por la invitación. Todo bien por aquí. Excelente, sí, así lo pudimos ver durante el webinar hoy en la mañana y queríamos comentar contigo hoy en el programa respecto de la educación en Finlandia y lo que nosotros podemos aprender de la educación en Finlandia y cómo ustedes impulsan diversas iniciativas para tratar de traer las mejores prácticas curriculares acá al país. Sí, bueno, para contarles en primer lugar, Plus Finland es una empresa chileno-finlandesa. Trabajamos en un equipo, diríamos, de múltiples habilidades, un equipo multiprofesional, chileno-finlandeses, muy motivados por la educación, viendo esta como una herramienta que finalmente puede hacer el cambio en las sociedades. Y lo que hemos hecho durante todo este tiempo, durante ya par de años por lo menos, es trabajar en una metodología que nos permita transferir el modelo educativo, pero con las adaptaciones locales que en definitiva permitan que estas nuevas metodologías puedan tener éxito en el contexto local, digamos. Experiencias anteriores que ha habido en nuestro país y en otros países muchas veces han tenido que ver con transferencias de tomar modelos completos y finalmente llevarlo a otros países, instalarlos completos y sin hacer ninguna variación. Lo que nosotros acá proponemos es básicamente tomar esencias, tomar la filosofía del modelo, traerla, pero adaptarla a la realidad. Entonces, en ese cambio, en esa adaptación, nosotros trabajamos con las comunidades locales. ¿Y eso qué permite? En el fondo es hacer una transferencia y una adaptación local. Y en ese proceso de adaptación nosotros trabajamos con las comunidades, en las comunidades educativas, los profesores, con los apoderados, con los estudiantes, con los directores, todo el mundo, o sea, toda la comunidad escolar está involucrada en su proceso de cambio, entonces ellos saben cuáles son sus necesidades, cuáles son sus falencias, cuáles son sus desafíos, y sobre esa base nosotros construimos, y en el fondo lo que nosotros hacemos es construir este puente para juntar las necesidades con las soluciones. Entonces ahí nosotros hacemos una propuesta, y ahí finalmente es donde nosotros actuamos sobre esta propuesta y decimos, mira, ¿sabes qué? Para solucionar este problema, nosotros tenemos esta solución. Y ahí es cuando vamos empalmando y vamos finalmente generando un engranaje que es muy bonito, que nos ha dado muy bonitos resultados, que nos tiene muy, muy, muy contentos. Sí, por supuesto. En el webinar pudimos constatar la experiencia del proyecto Suomi a través de la exposición de María José Sotomayor y pudimos vislumbrar algunas diferencias respecto de la educación acá en Chile, la educación formal, y allá en Finlandia. Y bueno, siempre existen las comparaciones con los países OCDE, generalmente de ingresos, también respecto de la educación gratuita versus la particular. En general, esos cambios generalmente siempre se hace hincapié, pero yo quería hacer dentro de esas 10 claves, 2 en bastante particular, que acá en Chile quizás no se le pone atención, pero son bastante claves. Una, que se les da como clave que los alumnos tengan tiempo para todos, o sea, las jornadas lectivas son más cortas, no hay jornada escolar completa, o sea, el colegio no funciona como una guardería y el niño lleno de asignaturas por tenerlas, por decirlo de alguna forma, y también que los padres se implican por el mismo tiempo que están dentro del hogar. Los padres también tienen cargas laborales más cortas, los padres se involucran directamente en las clases. Dentro de los proyectos que ustedes están desarrollando acá en Chile, ¿cómo ven el compromiso de la comunidad y cómo se va desarrollando esto? Sí, mira, yo creo que, bueno, es un planteamiento bien interesante que tú haces y también pone de manifiesto varias cosas. Yo creo que el proyecto Suomi en particular es un muy bonito ejemplo y una muy bonita demostración de cómo el modelo se puede implementar y sin necesitar recursos, ¿ya? Y con esto a lo que voy. La escuela de Suomi en principio era una escuela que estaba abandonada, para que ustedes tengan una idea. Era una escuela en una pequeña localidad rural en Huangue, Melipilla. Una escuela botada que se utilizaba básicamente como un recinto donde se hacían fiestas clandestinas, carreras clandestinas. Ese era el panorama hace 3 años. Estos padres se unen, recuperan este espacio y sobre esa base empiezan a trabajar con los niños incluidos. Los niños empiezan a recuperar este espacio y hay un sentido de propiedad. Entonces se empieza a promover desde ese instante el proceso de autonomía de los chicos.
Entonces, cuando empieza a haber este sentido de comunidad y se empieza a trabajar en base a un objetivo y se empieza a promover el sentido de la comunidad, de los padres, de los niños, todos trabajando en base a un solo propósito, que era mejorar la educación, y de ahí se empieza a buscar un propósito que era tener educación finlandesa, por ejemplo, se empieza a construir algo que es muy bonito, que tiene que ver con un engranaje que también es bastante importante y que se promueve en todas las sociedades. El Estado por un lado, la escuela por el otro y los padres por el otro. Entonces, todo este engranaje, si funciona de manera perfecta, digamos, los niños van adquiriendo un mecanismo de enseñanza que es prácticamente automático. Muchas veces, ¿qué falla? Uno de los tres, ¿cierto? O falla la escuela, falla el Estado o falla el papá. Y eso obviamente produce un desbalance de los estudiantes. Es súper difícil muchas veces encontrar el equilibrio en lo que pasa. Pero el estudiante siempre tiene que estar en el centro de las prioridades. Y esa es una de las cosas que el sistema finlandés tiene como fortaleza principal. El estudiante en el centro de las prioridades. Y para que el estudiante esté en el centro de las prioridades tiene que tener un profesor que siempre tiene que estar empoderado. Entonces el profesor es una autoridad. El profesor tiene un amplio reconocimiento. Y para que el profesor tenga un amplio reconocimiento, el profesor tiene que ser un profesional preparado, un profesional que tenga muchas habilidades, un profesional que tenga un alto liderazgo, pero también una alta independencia, autonomía. Entonces, cuando tienes un profesional con esas características, esas mismas características de manera implícita, también se le van transmitiendo a los mismos estudiantes. Los chicos en Finlandia, yo tuve la posibilidad de vivir 2 años en Finlandia. Los chicos allá, a los 7, 8 años, chicos que andan solos en el bus, chicos que se manejan solos por la vida, a los 2 o 3 años a los niños ya se les inculca el hecho de comer solos, de abrocharse solos los zapatos. Entonces, simples actos como esos no requieren dinero. Entonces, eso es lo difícil y es lo complejo de pronto, o las barreras más difíciles que existen cuando la gente dice, no, pero Finlandia es Finlandia y Chile es Chile. Finlandia tiene dinero, Finlandia son 5 millones, acá somos 15 millones o 18 millones. No tiene que ver con un número, no tiene que ver con dinero, tiene que ver con acciones. Y esas acciones son gratuitas, no necesitas, o sea, para eso se necesita un cambio de mentalidad y se necesita la voluntad de mirar las cosas de una perspectiva distinta. Y yo creo que cuando tú tienes la voluntad de ver las cosas de un prisma distinto, yo creo que es mucho más fácil. Y eso, por ejemplo, lo que ha hecho el Proyecto Suomi, es lo que estamos haciendo ahora en la isla de Pascua con un colegio, es lo que muy pronto comenzaremos también, o ya estamos trabajando en definitiva, con un colegio en Panco, en la Araucanía, territorio mapuche. Y también muy pronto también comenzamos con un proyecto, eso es un proyecto mucho más grande en Antofagasta. Entonces, todos estos proyectos tienen la característica de que son con un carácter participativo, pero con un enfoque siempre local. Es decir, la solución viene de afuera, pero siempre customizada, es decir, siempre adecuada a la necesidad que existe en un determinado establecimiento y con la mirada en la necesidad y en el requerimiento de los profesores y en la comunidad local. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú miras desde acá, es distinto a cuando alguien te viene a imponer algo de afuera. Esto es colaborativo, no es una imposición. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Por supuesto, y claro, según comentaban también en el webinar, adaptarse también a la filosofía finlandesa, que los alumnos no aprenden para el profesor, sino aprenden para la vida, lo cual es muy importante. Para graficar este modelo, tomando el ejemplo del proyecto, tienen una carga horaria, digamos, de 8:30 a 13:30 horas, va variando desde los primeros 2 grados, una cantidad menor, así sustantivamente hasta que llega al tope horario, pero lo interesante es que son 5 módulos de 45 minutos al día y recreo cada 15 minutos. Hay un gran problema acá que siempre sale a la luz respecto del déficit atencional y por supuesto hay que darle libertad a los niños para jugar, para aprender jugando. También reducción de carga académica de 20 a 22 módulos según el grado e implementación de espacios de aprendizaje. Esto también le brinda la oportunidad que el profesor también es el actor principal también dentro de lo que es la educación, de una demanda que tienen ellos respecto de poder preparar correctamente las clases. Sí, mira, y respecto a esas dos cosas yo diría que da pie para conversar sobre un tema que también es profundo y sobre algo que les quiero comentar y que es una buena noticia también. Sí, la estructura de las clases en primer lugar, claro, son 45 minutos porque los estudios indican que los niños, o la concentración, y no solo de los niños, de las personas, no dura más que ese tiempo. Entonces, por lo tanto, para tener una efectividad en el proceso de aprendizaje, los niños tienen que tener ese periodo y después tomar una pausa para poder nuevamente después reiniciar este mismo proceso. Es decir,
Y eso es lo que ha venido aplicando también Sumi, por ejemplo, en este proyecto de adaptación. Ellos sus clases las planifican de tal manera que también tienen 45 minutos de clase, 15 minutos de recreo y otros 45 minutos de clase. Lo mismo, la forma en que ellos organizan sus materias, por ejemplo, todas las materias también están entrelazadas de una manera distinta, no la forma tradicional chilena. Entonces ellos lo que hacen es básicamente en algún minuto mezclar la matemática con la física, de pronto la geografía también mezclarla con otras asignaturas y así van generando formas distintas de aprender. Los chicos en Suomi estudian o leen un libro en el árbol, por ejemplo, una cosa inimaginable en la educación tradicional. Su sala de clases no es una sala, silla, mesa, silla, mesa, silla. No, los chicos se sientan en el suelo. Si alguien, insisto, quiere leer un libro, puede ir al patio. Es decir, hay un ambiente que es distinto, poco tradicional, absolutamente. Pero esa es la forma en que los chicos aprenden. O sea, yo no tengo por qué aprender de la misma manera que aprendes tú. Tú no tienes por qué aprender de la misma manera que aprende tu vecino, por ejemplo. Entonces todos tenemos mecanismos, tenemos prioridades distintas, formas de ver la vida distintas, y eso es lo que tenemos que, en definitiva, inculcar, porque el proceso de aprendizaje toma tiempos distintos, formas distintas y prioridades distintas también. Y respecto a lo segundo que tú planteabas, primero el tema de los tiempos y segundo el estado anímico también de los niños, muchas veces también es muy influyente sobre eso. Bueno, hay dos noticias importantes sobre eso. Nosotros, por supuesto, ya eso. Nosotros tenemos en Chile la representación de dos empresas que están promoviendo dos aplicaciones gratuitas, que tienen versiones gratuitas, obviamente tienen también su versión premium, pero ya su versión gratuita es maravillosa. Una de ellas se llama Lesson App, y es una aplicación que permite a los profesores planificar sus clases, pero tomando modelos. Es decir, hay metodologías preestablecidas y los profesores se pueden guiar por esas metodologías para generar una clase. Entonces la metodología, el sistema te dice, mira, ¿sabes qué? Ahora dedica 5 minutos a jugar con los niños. Ahora 10 minutos a pasar esta asignatura, pero de una manera divertida. Entonces el sistema te va diciendo solo cómo tienes que ir actuando durante la clase. Esta aplicación es maravillosa, sirve desde el nivel más bajo hasta la universidad. Yo hago clases en la universidad y la utilizo. Entonces, y la utilizo en una asignatura que es muy particular y que no tiene que ver con la física, no tiene que ver con... yo hago clases de periodismo. No tiene que ver con lenguaje o con matemática. Es aplicable absolutamente para todo. Entonces, tú ganas tiempo, ganas un espíritu colaborativo. ¿Por qué? Porque la aplicación te permite compartir una fórmula que a ti te dio resultados, te permite compartirla con un profesor que tal vez está en México, con un profesor que está en Antofagasta, Arica, en la isla de Pascua, donde sea. O sea, ya vas cambiando una fórmula, un mecanismo, porque puede ser que tu idea también dé resultado en otro lado. Entonces ya vamos cambiando y vamos dando seguridad, vamos dando empoderamiento, vamos dando confianza sobre lo que yo hago y no ser tímido y ni egoísta con lo que yo estoy haciendo, porque pienso que mi tiempo también puede ser valioso y le estoy dando tiempo, le estoy dando ventaja a otro profesor que también tal vez está corto de tiempo y no tiene el espacio suficiente para poder diseñar una clase apropiada. Pues bien, que tome parte de mi clase, la adapta a su estudiante. De eso se trata esto. Así se trabaja en Finlandia. Los profesores comparten. Y esa es la cultura que queremos implementar en Chile. Y por otro lado, Mighty Fire es un medidor socioemocional, es decir, saber cómo están los niños, si están contentos, si están tristes, si están ansiosos, si están sufriendo algún tipo de acoso escolar, por ejemplo, o si están con depresión. O sea, todos esos componentes afectan enormemente el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando tú tienes medidores de ese tipo en los establecimientos, tienes a los profesores o a los directivos viendo el comportamiento, es decir, tú puedes tomar medidas porque el sistema te alerta respecto del estado de esos estudiantes. Entonces, estas herramientas realmente te permiten saber en qué condiciones, por un lado, se encuentran los niños, y la otra herramienta que te explicaba anteriormente te permite, en definitiva, apoyar al profesor. Así como esta, hay muchísimas otras herramientas que apoyan el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza, y por lo tanto son muchas herramientas, sobre todo en estos tiempos que es súper complejo de poder hacer clases, en definitiva, a distancia, y que el tiempo apremia, en definitiva. Entonces, creemos realmente que podemos hacer un aporte, en definitiva, a la educación. Esto aparte de los entrenamientos que nosotros realizamos, que estamos permanentemente preocupados de ofrecer cursos pilotos, de testear distintas soluciones, de poder hacer distintas alternativas para que los profesores tengan conocimientos nuevos y poder tener ideas nuevas, cosas que le hagan sentido y que les permita aplicar nuevas metodologías en su sala de clases, que es lo más importante. Perfecto.
Bien, nos estamos quedando sin tiempo, solamente quería consultarle cómo funciona la aplicación Mindfire, esa que mide el estado de ánimo, ¿cómo funciona? Mira, básicamente, bueno, va a hacerlo muy simple. Ambas aplicaciones ustedes las pueden descargar desde aulafinlandesa.com. Ahí están las dos aplicaciones disponibles, las dos gratuitas, ya decía. Ambas, en el caso de Mightyfire, funciona para los colegios, las entidades, entonces las tienen que descargar. Luego el registro corre por parte de algún encargado del establecimiento. Luego los estudiantes tienen un código, sobre ese código se registran. Cada estudiante se le entrega un registro, un código, y sobre ese código se va trabajando. Funciona en base a encuestas: cómo te sientes hoy, estás contento, estás triste, qué te gustaría hacer, hoy día estuviste de cumpleaños, el día de cumpleaños el resto saluda a ese niño en el día de su cumpleaños, si hizo una actividad correctamente recibe una felicitación, y así sucesivamente distintas métodos de reconocimiento, ¿te fijas? O también si hubo una mala acción también que se puede corregir en el camino. Siempre hay componentes de tipo anímico que pueden ir detectándose por medio de esta misma aplicación. Y lo más importante es que los directivos tienen, los profesores tienen el acceso para saber de manera directa. Es una base, en definitiva, son datos que se van traduciendo finalmente en información útil para que los profesores vayan detectando y vayan alertando este tipo de situaciones que puedan estar afectando a los estudiantes. Por supuesto, entonces estas ambas aplicaciones recogen lo que es la metodología finlandesa y se la hacen de fácil aplicación en el aula para los profesores. Y por supuesto, usted decía que lo aplicaba en una clase de periodismo. Uf, esa es buena. Nunca he visto alumnos tan dispersos, tan inquietos como los alumnos de periodismo. Si funciona Sí, ahí. entonces imagínate, funciona para todo. Y insisto, en todos los niveles. O sea, la profesora de Suomi lo utiliza con los niños chicos. También algunos amigos míos que son profesores con enseñanza media lo ocupan en enseñanza media. Otros profesores con los que hemos tenido clases y que han tenido también acceso a esto lo ocupan con primaria también. A todos les sirve. Y la información está ahí. Es solamente volcar los contenidos y pensarlos, repensarlos. Entonces, cuando tú tienes acceso a eso, tienes el trabajo hecho finalmente, pero de una manera distinta. ¿Te fijas? Hay varios pasos que te ahorras, ganas tiempo, tienes una clase más activa, una clase menos tradicional, más innovadora, y a la larga, todo el mundo más feliz. Entonces, y lo mejor de todo es que es gratis. Creo que de eso se trata finalmente. Pero por eso nos quedamos sin tiempo. Finalmente, Francisco, la página exacta donde pueden encontrar las versiones gratuitas y también para probarlas, aplicarlas y después, sé que se puede ocupar el tiempo, obtener la versión de pago. Sí, por supuesto. Ustedes pueden ingresar www.aulafinlandesa.com. Hay una sección que se llama Tecnologías Finlandesas y ahí pueden encontrar toda la información. Cualquier cosa nos pueden contactar también a info@plusfinland.com. Francisco Moreno, fundador de Plus Finland, muchas gracias por esta conversación en Vox Populi 2020. Cuídense mucho. Y nosotros nos despedimos hasta mañana a partir de las 16 horas a través de Polar Comunicaciones en una nueva